uno de los exponentes o docentes académicos de esta escuela de estudios bíblicos, de estudios teológicos que el Señor ha levantado bajo el título, nombre, gracia y verdad. Necesitamos la gracia de Dios para perdón de nuestros pecados y la verdad para que ilumine nuestros pecados. El Verbo se hizo carne y vino lleno de gracia y de verdad. La verdad completa necesita gracia para perdón, pero necesita verdad para confrontación de nuestros pecados. Es la buena nueva completa, es el evangelio integral. Como decía nuestro hermano Moisés anteriormente, la clase de hoy es una clase muy importante, debido a que nosotros como creyentes se nos ha entregado un estándar de moral, la Biblia, la palabra de Dios, infalible, inerrante, suficiente, máximo estándar y uno de los pilares fundamentales de una fe prístina y ortodoxa es sola escritura. En el siglo XVI, el monje Martín Lutero, cuando comparecía en la dieta de Worms, una asamblea imperial del imperio romano y germánico, sacro romano y germánico, donde el emperador Carlos V era el que regía y el Papa León X era el monarca. Entonces, vemos a Lutero que comparece ante esta dieta de Worms, y se le dice que se retrate de sus escritos. Y le dicen, bueno, Lutero, debes de dar una respuesta sin cuernos y sin dientes. Y Lutero le dice, mi conciencia está cautiva por la verdad. Ir en contra de mi conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, esa palabra, que es la autoridad de la iglesia, tiene una interpretación. Debemos de interpretarla correctamente, porque un mensaje interpretado fuera de su contexto no tiene la eficacia que debe tener. Y una de las grietas que tiene la iglesia a través de los siglos, y una de las mayores preocupaciones, es el significado del texto. ¿Qué significa lo que hemos recibido? ¿Cómo podemos aplicarlo bien si no tenemos un entendimiento correcto? Y como exponía anteriormente Moisés, el Señor nos ha entregado su palabra autoritativa, un canon comprendido por 66 libros, que no fueron seleccionados de manera arbitraria, y que estos libros no fueron allí colocados porque algún grupo X o Y con intereses particulares entendía que esos libros deberían de estar allí, sino que Dios inspiró a los santos hombres y en un tiempo determinado ellos escribieron. Después de escribir, la iglesia fue tomando esos escritos, y la tradición eclesiástica es una de las medidas por la cual nosotros confiamos en la fidelidad y en la autenticidad de esos libros. Son libros, por su uso litúrgico, por la tradición histórica, la continuidad de ellos a través de los tiempos, y cómo Dios ha orquestado los medios para que la iglesia mantenga vigente dichos escritos hasta comprender lo que se conoce como el canon completo. Pero dicho canon debe ser interpretado correctamente. Con regularidad, nosotros conocemos una frase muy adyazada que se ha vuelto popular, y esa es la frase que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Muchos han hecho una mala interpretación, a pesar de que vamos a hablar de interpretación. Esa frase, ese axioma hermenéutico ha sido objeto de mala interpretación. ¿Por qué? Porque eso muchos infieren que significa que no necesitamos un trabajo riguroso, que no necesitamos un trabajo serio, que no necesitamos un trabajo exhaustivo a la hora de enfrentarnos a el texto sagrado. Cuando tenemos el texto sagrado, muchos piensan que es algo místico y que yo tengo que tener una visión espiritual y que yo tengo que tener una especie de comunión trascendente o de meditación para yo poder entender. Claro que sí, que es un libro espiritual, pero también es un libro humano. Tiene adverbios, tiene adjetivos, tiene contextos, tiene una línea sincrónica, tiene palabras, tiene morfemas. Todo el contenido bíblico, el cual es de inspiración divina, tiene una lectura y una configuración humana. Hay medios humanos que escribieron este escrito de inspiración divina, y está escrito para ser comunicado en un lenguaje humano, porque fue escrito para que humanos entiendan un relato
de redención que fue revelado por el Señor. Y para eso estamos aquí esta noche, para dar una introducción. Por eso puse introducción, porque es un esbozo. Todo lo que comprende la exégesis y la hermenéutica no está comprendido, valga la repetición, en esta ponencia, sino que eso es una introducción. Pero aquí veremos elementos fundamentales para hacer una buena exégesis y una hermenéutica. ¿Y por qué no exégesis y hermenéutica simplemente? Porque cuando hablamos de hermenéutica y de exégesis tenemos que hablar de teología, porque eso es exégesis, básicamente, es hacer teología a partir del texto sagrado. Repito ahí, exégesis es hacer, extraer verdades que están implícitas, que están plasmadas en el escrito sagrado y hacer nuestra teología, deducir nuestra teología, solventar nuestra teología. Por eso la exégesis y la hermenéutica simultáneamente son ramas de la teología bíblica. Vuelvo a repetir eso. La exégesis y la hermenéutica son ramas de la teología bíblica, porque su trabajo, exégesis, es traer, ¿verdad?, ver el texto, su contexto, su significado, contexto inmediato, contexto canónico, contexto del texto, y todos ese conjunto de elementos que comprenden el significado y la interpretación. Y la hermenéutica no es más que las reglas que tenemos para nosotros hacer buena exégesis. Entonces, continuamos el primer slide. ¿Qué veremos? Moisés, me dice si estás en el primer slide. Sí, ya está ahí. Ok, ¿qué veremos? Veremos primero una introducción. Luego de ello veremos algunas definiciones preliminares, después fundamento doctrinal, la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Antecedentes históricos y raíces greco-romanas y desarrollo del cristianismo, en el cristianismo, de la palabra exégesis y hermenéutica. Principios hermenéuticos fundamentales. Veremos también falacias exegéticas, obstáculos para una interpretación fiel. Eso es muy importante. Voy a hablar de esas falacias exegéticas muy usadas a la hora de tratar un pasaje. El contexto, la piedra angular de la exégesis y hermenéutica. Ejercicio, vamos a hacer un ejercicio exegético aplicativo, es decir, no solamente voy a hablar del método, no solamente voy a hablar de las reglas, sino que voy a hacer un ejercicio para que usted vea cómo se hace un exégesis, cuál es el proceso. Elegí un texto muy mal interpretado que es objeto de anacronismo y veremos cómo, aplicando los elementos que ya vamos a explicar previamente, hacemos una exégesis correcta y desdibujamos una exégesis banal y vacía. Y después de eso veremos la conclusión. Ya dicho esto, empezamos. Introducción. Dice el texto, ¿entiendes lo que lees? Una pregunta retórica. Esto fue la pregunta que Felipe dirigió al etíope, Hechos 8:30. No se trata de una mera curiosidad, sino de una interrogante profunda que revela una necesidad ineludible. Comprender adecuadamente las escrituras está en esta escena bíblica, nos introduce a al campo del exégesis y la hermenéutica, dos disciplinas fundamentales cuyo propósito es responder las preguntas como estas: ¿qué significa el texto? Eso es exégesis. Y cómo se debe interpretar y aplicarse al aquí y ahora. O sea, vemos a Felipe y encuentra al etíope, esta icónica historia muy conocida por nosotros, y él lo ve leyendo. El etíope todavía no tenía un entendimiento, no tenía el Espíritu de Dios para darle la iluminación correcta, y él le dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, muchas veces nosotros nos enfocamos en tener información, y uno de los problemas, no solamente en el contexto cristiano, sino en el contexto general de la cultura, a nosotros nos gusta tener información y nos enfocamos más en la información que en el significado. Es decir, yo tengo un texto y yo lo confronto y digo, bueno, tengo este pasaje, estoy leyendo esta historia, no me interesa la naturaleza,
no hurgo en la narrativa, no veo en el contexto que se dijo lo que se dijo, sino que guardo la información y ahí vienen las distorsiones porque yo, entonces a partir de lo que yo comprendo, a partir de lo que yo preconcibo, yo digo esto significa para mí tal o cual cosa. No, la interpretación no debe ser subjetiva, sino objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Partir del análisis minucioso del texto que se tiene de cualquier naturaleza, sea bíblico o no, y ver la intención del autor y la naturaleza del texto. Si es un poema, es un poema. Si es un cuento, es un cuento. Si es un relato o una crónica verdadera, entonces apelar a esta. Entonces, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Básicamente, no se trata de leer, sino de entender lo que se lee. Gloria a Dios. Un segundito. Ok, aquí está. Un pensamiento. En un tiempo en que la palabra de Dios puede ser fácilmente distorsionada, urge un enfoque riguroso y espiritual y fiel de la verdad revelada. Ya el Paulino, ese se dijo. En un tiempo en que la palabra de Dios puede ser objeto de distorsión. Por lo regular, desde que el tiempo se cuenta, desde la historia del cristianismo, todas las herejías que conocemos, el arrianismo, el sabecialismo, el monofisismo, el difisismo y todos los ismos se desprenden de un concepto errado de las escrituras, una desviación del texto sagrado. Marción hizo una subversión de la visión de Dios y hizo una falsa dicotomía. Dijo que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira y en el Nuevo Testamento Dios era un Dios de gracia, perdón. Esto nos lleva a inferir que cuando no tomamos el texto sagrado de manera seria, no somos rigurosos y serios y dependemos absolutamente del Espíritu de Dios y de los atisbos que nos provee el texto, estaremos caminando hacia el error. Entonces, continuamos. ¿Qué es la teología exegética? ¿Cuál es su relación con la hermenéutica? O sea, ¿qué es? No solamente una idea preliminar, sino vamos a ampliar el concepto. ¿A qué llamamos teología exegética? ¿Cuál es su relación con la hermenéutica? La teología exegética es una rama de la teología que se centra en el estudio cuidadoso y sistemático del texto bíblico con el propósito de extraer su significado original. Este análisis se realiza tomando en cuenta los aspectos históricos, lingüísticos y literarios y por demás culturales del pasaje. La exégesis busca descubrir lo que el autor quiso comunicar bajo la inspiración del Espíritu Santo. La exégesis busca hurgar, entender, desmitificar la intención del autor. O sea, este texto se le escribió a una audiencia. Él tenía un propósito, él tenía una intención al escribirle a su audiencia meta. Entonces yo, como receptor distante, 2000 años después, debo viajar al pasado a través de la exégesis minuciosa, ver los elementos, los atisbos, los pilares que me provee el pasaje para yo extraer el mensaje. Contexto histórico, elementos lingüísticos, o sea, las frases que están, el contexto literario también, cómo se ha construido, lo que se dijo antes y después, el contexto cultural, en qué realidad cultural, quién gobernaba, la religión que impedaba, en qué contexto pactal, y todos estos contextos, inclusive el contexto canónico que no está aquí, y lo vamos a ver más adelante, la relación de ese pasaje con toda la Biblia siendo un metarrelato de la redención que fue contándose progresivamente hasta llegar al máximo clímax que es Cristo, el Redentor de los elegidos. Vemos cómo la Biblia va revelando el propósito eterno y vemos que de manera secuencial y progresiva la palabra de Dios va comunicando el relato de redención. Su relación, la relación de la
exégesis con la hermenéutica es lo siguiente. La hermenéutica tiene el propósito de establecer las reglas, que son los límites, para hacer una buena exégesis. O sea, exégesis es extraer las verdades implícitas en el texto. Pero la hermenéutica es como yo llevo a cabo el trabajo para que se haga exégesis. Me explico. Hay reglas de interpretación y en esas reglas me permiten a mí yo hacer un buen trabajo hermenéutico. O sea, la exégesis es extraer y la hermenéutica es buscar el significado a través de los elementos que me provee esta misma, es decir, me provee reglas, cuál es el texto, su contexto, los tipos de contextos. Entonces, para yo llegar a una conclusión y aplicar, debo de cumplir todos estos pasos para entonces yo entender lo que significa y aplicarlo. Así que la hermenéutica nos proporciona un marco teórico, metodológico sobre el cual se fundamenta la labor exegética. No puede haber exégesis fiel sin principios hermenéuticos sólidos. La hermenéutica es el estándar, la exégesis es el trabajo de extraer el significado del texto, pero estas son concomitantes. No hay posibilidad de hacer una buena exégesis sin apelar a los estándares hermenéuticos. Fundamento doctrinal, la Biblia como palabra de Dios. La afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios no es una preposición subjetiva, sino una verdad axiomática, que es un axioma como en matemáticas, 2 más 2 son 4, es decir, son verdades indubitables, no necesitan ser auditadas ni comprobadas a través de silogismos, son axiomas, por sí mismas se comprueban, es objetiva y preposicional. Dios ha hablado y el que ha dicho es la verdad, porque él mismo es la verdad. Lo que él ha dicho es verdad, porque él es la verdad. Su palabra expresa su voluntad revelada y su estándar de moral absoluto. Por esta razón, toda interpretación debe someterse al texto inspirado, evitando proyecciones personales, falacias culturales y deformaciones doctrinales. Toda interpretación debe someterse al texto inspirado. Es, dicho de manera perspicua, interpretar la Biblia con la Biblia. Es una regla hermenéutica fundamental para no perderse. Tú no puedes salir de la palabra de Dios a buscar en otro pasaje, en otro texto exógeno para volver a la Biblia. Ir a tu mente, ir a tu criterio subjetivo, ir a tu criterio viciado, ir a tu mente a buscar conceptos preconcebidos y traerlos a las escrituras para que ellos le den significado a lo que dice el texto sagrado. No, la Biblia está sola y lo veremos en el sentido de que no podemos depender de otra fuente que no sea la misma Biblia para interpretar la Biblia. Muchas veces nosotros decimos, bueno, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa eso? Que tú solamente tienes que leerla y no hay ningún significado implícito, no hay un trabajo que hacer para que la Biblia exponga y exprese lo que quiere comunicar. No, hay una dependencia de los medios humanos para la interpretación de las escrituras, en el sentido que ellos comunican a través del estudio. Pero esos medios humanos tienen que depender del espíritu que inspiró. O sea, Dios inspiró las escrituras y él también nos ayuda en la interpretación de las mismas, pero no es un trabajo vago y místico. Bueno, el Señor me dirá, el Señor me iluminará de lo que quiere decir esto. No, tienes que leer, dependiendo de Dios, leer con tu intelecto, pedirle al Señor que ilumine tu intelecto, pero es tu intelecto que llega a las conclusiones, es tu intelecto que va desmitificando para encontrar el significado en dependencia del espíritu. Punto 4, antecedentes históricos de estas palabras, es decir, raíces greco-romanas y desarrollo cristiano, es decir, ¿dónde se usó la palabra exégesis y hermenéutica? ¿Cuál es su trasfondo? Sabemos que la palabra hermenéutica viene de Hermes, que era el que llevaba el mensaje, el interlocutor entre los dioses y los humanos. Eso nos lleva a inferir que la hermenéutica siempre ha estado relacionada con la interacción entre la deidad y los mortales. La hermenéutica es
en primera instancia, en el contexto greco-romano o primordialmente más antiguo, más temprano griego, es que lo humano y lo divino tengan interacción, que se pueda interpretar. Por eso el oráculo de Delfos en Grecia era un conjunto de personas que traían los oráculos, valga la redundancia, o los mensajes que provenían del más allá, del Olimpo. De allí viene la palabra Hermes y exégesis es la concomitancia de esta palabra. Los conceptos de exégesis y hermenéutica no surgieron en el cristianismo, sino que encuentran sus antecedentes en la antigua Grecia. Allí estas disciplinas eran utilizadas para interpretar textos sagrados y míticos y filosóficos. La exégesis se aplica, por ejemplo, a los oráculos de Delfos, ya lo mencioné, mientras que la hermenéutica se asociaba con el dios Hermes, buscando desvelar el sentido oculto de los mensajes divinos. Con la llegada del cristianismo, estas herramientas fueron adoptadas al estudio de la escritura. Ya en el judaísmo del segundo templo existían escuelas interpretativas como las de Hillel y Shammai. Estos conocidos maestros fundaron escuelas rabínicas y las escuelas rabínicas se convirtieron en los pináculos fundamentales. De hecho, muchos de los que nosotros conocemos, como Gamaliel, Pablo y los demás, son descendientes de estas escuelas simultáneamente. Además, los fariseos y los saduceos, y por demás los esenios, esos eran los extremistas que se enajenaron. Más adelante, los cristianos desarrollaron dos escuelas destacadas. Ya conocemos muchos de nosotros el lenguaje alejandrino y antioquío, ya es parte fundamental de nuestra tradición histórica. Todo el legado que nosotros tenemos hermenéutico proviene de estas dos grandes escuelas. La escuela de Alejandría, centrada en el método alegórico, especulativo, místico, y la escuela de Antioquía, que promovía la interpretación literal e histórica. Nosotros heredamos como reformados históricos el legado de Antioquía, ya que los alegóricos dejaron un legado perturbador. Conocemos a Orígenes, un padre de la iglesia, dejó muchos aportes, pero también dejó unas cuantas sombras. Una de ellas es la interpretación alegórica. Principios hermenéuticos fundamentales. Esto es de suma importancia. Antes de nosotros hacer exégesis y hermenéutica, debemos de simultáneamente entender los principios fundamentales, o sea, el fundamento. Para nosotros hacer hermenéutica hay algunas reglas que son parámetros y estándares que nos permiten a nosotros hacer un buen trabajo académico, un trabajo que nos permita entender el significado del texto. Uno de ellos, en primera instancia, está la autoridad de las escrituras, sola escritura. Ya hablamos que eso es uno de los pilares fundamentales de la reforma protestante, y no fue que nació una nueva religión, no fue que Lutero hizo emerger un grupo de rebeldes, sino que este principio comprende un pilar fundamental de la fe apostólica. La escritura es la última autoridad suficiente, inerrante, infalible y autoridad final de la iglesia. Ni el Papa, ni los concilios, ni ningún otro medio es la autoridad infalible. La iglesia tiene autoridades, estas autoridades son dirigidas por Dios, pero todas son falibles. La única autoridad donde la iglesia descansa es las escrituras. La Biblia es la única autoridad infalible. Toda interpretación debe subordinarse a ella y no a tradiciones humanas. Martín Lutero acotó: la escritura es su propio intérprete. Ya hablamos de eso. La Biblia se interpreta con la Biblia, la analogía fidei. Su mensaje es coherente y suficiente. O sea, la suficiencia de las escrituras no solamente tiene que ver con que no necesitamos otros medios para solucionar cualquier problema como creyentes, sino que también la Biblia es suficiente para interpretar la Biblia. O sea, podemos confiar en los escritos de la Biblia. Cuando tenemos un texto oscuro, un texto que no podemos dilucidar, vamos a otro texto de las escrituras que menciona la misma verdad y la esclarece.
El cristocentrismo. Toda la escritura apunta a Cristo. Ese es el centro de la revelación divina. Toda la escritura, en mayor o menor medida, decíamos anteriormente que la Biblia es el metarrelato de la redención. Entonces, el metarrelato, el gran relato, está comprendido por microrelatos que a su vez comprenden toda la verdad. Entonces, Dios fue progresando a través de ministros, habló de muchas maneras, como dice Hebreo, de muchas formas, a través de diversos medios, hasta llegar a la última voz, que era la voz del Hijo, la voz encarnada, la voz suprema, la voz de salvación, su Hijo. El punto 4 es la perspicuidad de las Escrituras. Lo esencial para la salvación es comprensible para el creyente por el Espíritu Santo. Toda la Escritura habla claramente y allí debemos detenernos. Donde la Escritura habla claramente, debemos detenernos. ¿Qué quiere decir con la palabra perspicuidad? Quiere decir con entendimiento tácito y básico. Es decir, lo que la Biblia necesita, lo que el creyente necesita saber acerca de la redención, acerca de su vida de fe, acerca de cómo agradar a Dios, está explícito en las Escrituras, está entendible. No necesitamos un conocimiento elevado para las verdades fundamentales de la fe. Punto 5, la dependencia del Espíritu Santo. La interpretación fiel requiere de la iluminación del Espíritu Santo. No es solo un ejercicio académico, sino también espiritual. Otro principio fundamental. Usted puede saber todo lo que nosotros le acabamos de enseñar y todo lo que le seguiremos enseñando acerca de hacer una buena exégesis y hermenéutica. Pero no es un trabajo racionalista. Es un trabajo que depende del Espíritu de Dios. Como no está bien el hecho de no estudiar y ser vago a la hora de hacer un trabajo hermenéutico serio, dependiendo de los elementos requeridos para hacer dicho trabajo, también es peligroso pensar que depende solamente de tu cerebro para entender lo que Dios reveló. No, necesitamos de nuestro cerebro, nuestro intelecto natural para trabajar con el elemento natural dentro del pasaje, pero la profundidad de esa revelación y su significado debe ser en dependencia absoluta del Espíritu. Otro principio que hablamos, el texto claro interpreta el texto oscuro. Los pasajes difíciles deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros. Agustín acotó lo siguiente: las escrituras oscuras deben entenderse por las claras, no al revés. O sea, si usted invierte ese valor, puede caer en el error. Los textos difíciles deben interpretarse a la luz de los textos claros. No tomar el texto claro para los difíciles. Es primero los difíciles, interpretarse a la luz de los textos claros. Yo veo una verdad difícil en las Escrituras, una verdad que tiene nebulosa, una verdad que habla de un aspecto en particular. Y entiendo que por los atisbos que me da el contexto inmediato no puedo llegar a ninguna conclusión. Yo busco en la Biblia el contexto canónico y veo que esa verdad se repite y me da un esclarecimiento de su significado. Básicamente es eso. Eso es lo que significa que los textos claros interpretan los textos oscuros. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es, como dijo el apóstol Pedro, que nosotros tendemos a torcer los textos difíciles de entender. Es como te decir, bueno, ese texto fulano o perencejo lo torció porque es una verdad difícil de entender. No, el que tiene la intención de torcer la verdad tuerce los textos fáciles y los textos difíciles. Por eso debemos de ir en dependencia del Espíritu con humildad para que Él nos guíe a toda verdad y justicia. Eso dijo el Maestro. El Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad y justicia. Él es el maestro hermenéutico por excelencia. Falacias exegéticas. Esto es de suma importancia. Présteme toda su atención como hasta ahora lo ha hecho. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento o un sofisma que tiene la apariencia de ser legítimo y no lo es. Muchos argumentos dan la presunción, dan el indicador de que son argumentos legítimos, pero no lo son porque sus conclusiones son erradas. Ahí vienen los falsos silogismos, ahí vienen falacias conocidas como la falacia del hombre de paja, a la falacia del pozo envenenado, la falacia
del falso dilema, la falacia del on populum, la falacia del espejo y muchas falacias que son comunes en los diálogos cotidianos. A veces las personas están argumentando y el argumento tiene un sonido de ser racional, pero cuando usted organiza a modo de silogismo las premisas, la conclusión es errada, porque hay una ley conocida, una máxima filosófica, una máxima de lógica llamada la ley de no contradicción. Ningún argumento que sea coherente y lógico va a implicar contradicción. Voy a repetir eso. Ningún argumento que sea lógico y coherente va a implicar contradicción. Por eso, en la Biblia no hay contradicción. Si vemos contradicción, fue que se hizo una mala exégesis o hermenéutica. Las falacias exegéticas son un obstáculo para la interpretación fiel. ¿Y qué son falacias exegéticas? Son errores metodológicos y teológicos que distorsionan el mensaje bíblico. Entre las más comunes se encuentran contextuales, ignoran el contexto literario e histórico. Ejemplo, Apocalipsis 3:20. Nosotros por lo regular usamos este pasaje para hablar acerca del evangelismo. Yo estoy aquí en la puerta, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No tiene que ver con evangelismo, tiene un contexto, un mensaje a una iglesia, y una iglesia presupone que son creyentes. Hay otra falacia, es las falacias anacrónicas, aplicar una idea moderna al texto antiguo. Por ejemplo, muchos de los hermanos que amamos, pero que entienden que eso es una inferencia a la que el texto llega, que dicen que la marca de la bestia es el microchip que le iban a poner y que eso es el 666. No hay evidencias, no hay atisbo, no hay fundamento para llegar a conclusiones como esa. Por inferencia se autodestruye, no hay que ni siquiera explicarlo, eso no significa eso. El liberalismo extremo, ignorar el género literario del texto. Ejemplo, la parábola de los talentos aplicada al éxito financiero. Es increíble, hermanos, pero las parábolas comúnmente son las más comunes y al ser objeto de esta interpretación falaz. Las parábolas, por lo regular, hacen analogía con el dinero, con la siembra y demás, y los predicadores de la prosperidad han hecho un harén corrupto de estos pasajes. Es decir, han construido un monasterio y han profanado la verdad en este monasterio. Es increíble lo que han hecho, porque, por ejemplo, la parábola de los talentos, nosotros pensamos, muchos de nosotros, no solamente que tiene que ver con el éxito financiero. Yo he escuchado a los hermanos llegar a inferencia a partir de que la palabra talento, usada de manera anacrónica, no como la usa el pasaje, como una medida económica. Un talento era equivalente a 20 años de trabajo, es decir, era como una liquidación, era como ya entregarte tus prestaciones finales. Y Dios hizo alusión al valor del evangelio del reino en esta parábola. Entonces vemos como hermanos dicen, bueno, esos son talentos, cualidades extraordinarias que tenemos para nosotros llevarla a cabo o exponerla en la iglesia, y nada que ver. Nada que ver. Usamos la palabra talento fuera de su contexto, inmediatamente hay un anacronismo exegético, lo cual es más común. Yo creo que de todas estas falacias, la falacia anacrónica y la falacia contextual son las que cometemos con mayor frecuencia. Capítulo 7. El contexto, la piedra angular de la exégesis y la hermenéutica. Aquí vamos bien, o sea, llegamos a uno de los puntos más importantes. ¿Por qué la roca angular? Porque sin el entendimiento del contexto, según su tipo, ¿verdad? Contexto inmediato, contexto literario, contexto histórico, contexto canónico, toda esta sombrilla, toda esta constelación contextual es imperativa a la hora de nosotros extraer el significado de un pasaje. Vamos a ver el tipo de texto, el contexto en que se escribió, a quién se le escribió, las figuras retóricas del texto,
ver lo que dice el texto antes y después, contexto literario, ver cómo se correlaciona con toda la Biblia. Yo sé que muchos dirían, bueno, es que hacer un exégesis es muy difícil, es que hacer un exégesis es para eruditos. No, eso es vagancia, eso es negligencia. ¿Por qué? Porque la era en que nos encontramos, poblada de herramientas, usted descarga un léxico, descarga un comentario, porque como hemos dicho, solo escritura no es solo escritura. La escritura se interpreta con las escrituras, por hay comentarios que te ayudan a amplificar, Biblias amplificadas, multilingües, Biblia multitraducción, traducciones a lenguajes más adyacentes, y todas esas herramientas te ayudan para que tú tengas una interpretación precisa, o sea que no hay excusas. Entonces, lo primero que debemos de saber antes de aludir al contexto son los tipos de contexto, porque hay diversas categorías. Cuando hablamos de contexto, las personas dicen, bueno, no hay un texto interpretado correctamente, al menos que se interpreta a través de su contexto, pero no estamos hablando de solamente de un contexto general, sino que hay varios tipos de contexto según la categoría. La interpretación bíblica depende del contexto, que incluye contexto literario e inmediato, versículos anteriores, versículos posteriores y el género. Por ejemplo, un salmo es un libro poético con una carga poética, tiene muchas hipérboles, no es una epístola, no es una narrativa X o Y, puede incluir algunos elementos narrativos como de la experiencia de David y más, pero no es su naturaleza. Son libros, son cantos, tiene una carga poética y vamos a ver exageraciones, hipérboles y demás, muchas figuras retóricas que si se interpretan fuera del tipo de literatura, puede ser que se llegue a conclusiones incorrectas. Igual el Proverbio, que es un libro de sabiduría, no es igual que las epístolas, que se dirige desde un remitente a un destinatario. Igual que los evangelios, que tienen una narrativa, tiene una crónica dentro de sí. Entonces está el contexto histórico y cultural, la época y destinatarios del trasfondo. Contexto histórico, el contexto hebreo, la cultura hebrea, cómo pensaban los hebreos, los significados de la palabra que usaban los hebreos, no dominicanizar la palabra para entonces llegar a conclusiones que los hebreos ni siquiera se imaginaban. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la vida de fe, usaban textos como la letra mata, que lo vamos a interpretar ahorita, peinados ostentosos, y entre otros textos, objetos de falacias contextuales y también objetos de anacronismo literario. Y hoy en día, cuando uno ve esos pasajes, uno le da esta vergüenza porque la forma en que lo usaban es una forma que raya en la irracionalidad y en lo absurdo. No hay forma de que los hermanos del público meta llegaran a las conclusiones que se llega con algunos pasajes hoy. Eso se debe por ignorar el contexto histórico y cultural. Contexto canónico, la relación del resto de este pasaje con el resto de las escrituras, ya eso lo sabemos. La relación con el contexto general o el metarrelato. El contexto teológico, lo que de Dios se revela y lo que revela acerca del pecado. Desde que se escribe la Biblia, Dios revela esas dos verdades: quién es el hombre y quién es él. La necesidad que tiene el hombre y Dios revelándose para cubrir dicha necesidad, redimiendo a los elegidos. El cristocentrismo, ya eso lo sabemos. Cristo es el centro de las escrituras, Cristo es el eje central. Quitarle a Cristo es quitarle el significado a las escrituras. Cada contexto inmediato debe aplicarse a su audiencia inmediata para saber lo que significa, pero nosotros en el aquí y el ahora tenemos que ver a Cristo, no forzar que se vea a Jesús en los escritos donde él no se ve, sino entender que todos los escritos apuntan a Cristo. ¿Me escuchó ahí? No es lo mismo tú forzar a que el evangelio se vea donde no está, textos del Antiguo Testamento, a tú ver el evangelio de manera general, entendiendo que como la Biblia es un relato de la redención, todo apunta a Cristo. Eso es cristocentrismo de las escrituras. El contexto pactar, ubicación de la historia dentro del pacto, si es el pacto antiguo, si es el pacto nuevo, y también la teología del pacto, que es la economía de la redención
revelada a través de pactos, el pacto de obra, pacto de gracia y pacto de redención. Es muy usado en el argot reformado. Paso 7, muy importante, ya vamos llegando al final y estamos a tiempo para hacer un ejercicio exegético aplicativo. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 3, capítulo 7 en adelante. Aquí veremos un texto muy usado, pero mal interpretado históricamente. Yo creo que de los textos que podemos elegir, ¿verdad? Donde haya 2 o 3 en tu nombre, allí estará tú, entre otros. Este es uno de los que ha sido objeto de mala interpretación. Es decir, cuando yo me convertí, cuando alguien quería esgrimir en contra de la erudición, en contra del marco teórico, en contra de la versión magisterial y teológica de la iglesia, decía la letra mata. Eso es una forma de escabullirse y escapar de la responsabilidad del estudio serio. Es increíble que cuando vemos el contexto inmediato, cuando vemos la intención del autor, no tiene que ver absolutamente nada con lo que nosotros concluimos hoy día. Digo nosotros porque yo soy parte de la iglesia contemporánea. Lamentablemente hay hermanos que al día de hoy usan este texto de manera anacrónica diciendo, bueno, ustedes son muy intelectuales. Mire, ustedes están enseñando una clase, el Ministerio Gracia y Verdad. Ustedes enseñan muy bien, ustedes hablan de exégesis, ustedes hablan de canon, ustedes hablan de soteriología, pero la letra mata porque los intelectuales cristianos no viven la palabra, los intelectuales cristianos se quedan fríos, no creen en el Espíritu Santo y cosas como esas que son más allá que ataques a un muñeco de paja, porque ningún creyente verdadero que entienda que la teología es importante para tener buena práctica se va a quedar en la parte argumentativa o intelectual, porque no es posible. La Biblia es revelación y usted tiene el Espíritu de Dios. Usted crece en la verdad para poder vivir mejor, para poder agradarle al Señor, para poder entender el Dios que se ha revelado en dicho escrito. Y no creo que la teología se quede solamente en ortodoxia muerta. Todo verdadero teólogo se vuelve teólogo cuando lleva al contexto práctico las verdades que ha recibido. Todo verdadero teólogo se robustece, se hace solvente cuando lleva a la práctica estas verdades. Vamos a ver el contexto del pasaje. El contexto inmediato, Pablo contrasta su ministerio con el de Moisés. Primero, vamos a ver el contexto inmediato, luego el contexto histórico, segundo, análisis sintáctico y gramatical, y después el contexto canónico. El contexto inmediato, Pablo contrasta su ministerio con el de Moisés, defendiendo su autoridad apostólica. Afirma que los creyentes son cartas vivas del nuevo pacto, escritas no con tinta ni en piedra, sino en el Espíritu del Dios vivo. La comparación entre la letra y el Espíritu resalta la diferencia entre el antiguo pacto que condena y el nuevo pacto que da vida. Increíble. De manera inmediata, lo que el contexto no quiere decir que la letra mata, no se puede interpretar a menos que se entienda cuál es la intención del autor. Pablo le escribe a su destinatario, los hermanos de Corinto, y hay un público que está siendo desviado por los ministros del antiguo pacto, en este caso los judaizantes. Entonces, esos hermanos estaban siendo desviados y Pablo defiende su ministerio diciendo, ustedes están confiando en ellos, están confiando en ellos y se sienten fascinados y ellos lo llevan hacia la antigua dictamen, hacia el antiguo pacto. Entonces, eso es lo que significa. La letra mata. ¿Por qué? Porque la letra de la ley, la palabra de Dios, que no lleva a la muerte porque está destinada a matar a los hombres, sino que los hombres están muertos y la ley señala su condición muerta y corrupta. Miren la diferencia. Cuando dice la letra mata, lo que está diciendo es que la letra de la ley
nos dice, están condenados. No es que la letra, al decirlo, los condena, aunque sí hace eso, sino que la letra les revela la condición en la que están de impotencia y muerte. O sea, la letra mate dice que el Espíritu vivifica, porque el nuevo pacto está fundamentado en la vida, muerte y resurrección, que Jesús, a través de su vida completa, su vida perfecta, satisfació la justicia del Padre y nos las imputó por medio de la fe. Entonces, el ayo, ¿qué hace? Nos dice, están condenados, están destituidos de la gloria de Dios, más siendo justificados. O sea, el ministerio del Espíritu, ese es el ministerio de la justificación, y lo veremos en otros versículos. Si usted lo lee más adelante, dice que el ministerio antiguo fue glorioso, el ministerio de la muerte, o el ministerio que nos lleva, dice la versión NTV, a la muerte, fue con gloria, porque nos llevó a la condenación para que nosotros veamos la necesidad del evangelio fiel. Contexto histórico. El ejercicio exegético aplicativo, 2 Corintios 3 al 18, escrito hacia finales del 55 después de Cristo, Pablo responde a los opositores judaizantes, allí lo vimos, de Corinto, que valoraban las credenciales del legalismo mosaico. Ese es el contexto histórico. Bien, como el contexto inmediato y el contexto histórico y cultural están concatenados. En un sentido nos dice qué dice el pasaje y a qué se refería quien estaba escribiendo, ¿verdad? Para poder interpretar la frase. Mira cómo el texto nos dio los atisbos y no tienen que ver nada con que yo sea un cristiano intelectual y que ese intelectualismo cristiano me mate o que la teología mate a los creyentes. Nada que ver. La letra que mata es la letra de la ley a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, porque le dice en la condición en la que se encuentra. Por eso dice que el ministerio de la muerte, el ministerio del antiguo pacto, el ministerio sombrío, porque tiene que ver con que la ley nos decía quiénes somos para que veamos la necesidad del Salvador. Allí está la muerte de la letra. Nada que ver con lo regularmente decimos. El contexto literal, léxico y gramatical. La letra mata. Alude a la ley mosaica como medio de justificación que revela el pecado, pero no lo salva. Es decir, la ley mosaica como medio de justificación mata. ¿Tú quieres saber por qué la letra mata? Cuando tú piensas que puedes ser acepto delante del Padre por tu justicia propia, por tu obediencia perfecta, allí la letra te mata. La ley es buena, pura y santa, dijo Pablo. El mandamiento es legítimo. Pero quise tomar el mandamiento como medio de justificación y me mató. La letra mata. Más el Espíritu vivifica. Esto se refiere a la obra regeneradora del Espíritu bajo el nuevo pacto. Espíritu Santo nos da vida cuando depositamos nuestra confianza en nuestro glorioso Salvador y Señor, y somos salvos solamente por la fe en Cristo, no por obra para que nadie se gloríe. No podemos ser salvos por la obediencia perfecta, por eso nuestra justicia es muerta. La letra nos mató en el sentido de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el intentar venir a Cristo, venir a nuestro Salvador a través de nuestra justicia propia, nos hace más corruptos, decadentes y muertos. El contexto canónico y teológico. ¿Cómo se conecta ese texto con otros más? En el antiguo pacto hay una promesa acerca del nuevo pacto. Jeremías dice, y pondré y le daré un corazón nuevo y pondré mi ley en ellos y vivirán. Eso es una de las promesas del nuevo pacto. El Señor anunció en el antiguo pacto la llegada de un pacto que no se basaría en nuestras obras, sino en la fe de aquel que obró para que nosotros tengamos vida cumpliendo con toda justicia. Eso dice el contexto canónico. Doctrinalmente afirma la suficiencia del nuevo pacto y el trasfondo progresivo del creyente
a imagen de Cristo bajo el ministerio del Espíritu. Estamos en el ministerio de la letra, no estamos en el ministerio de la sombra, no estamos en el ministerio del antiguo pacto, que vino glorioso, fue con gloria, pero estaba destinado a desaparecer y a desvanecerse. Por eso hace una analogía con Moisés, que tenía una gloria trascendente y esa gloria empezó a desvanecerse y él se cubrió con un velo para que no vieran que esa gloria era pasajera y transitoria. Conclusión. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primera de Pedro 1, 20 y 21. La exégesis fiel no depende, segunda de Pedro, perdón, 1, 20 y 21. La exégesis fiel no depende de interpretaciones individuales, sino de una labor rigurosa espiritual sujeta a los principios que Dios mismo ha establecido. La interpretación correcta de la Biblia exige reverencia, fidelidad al texto y la completa dependencia del Espíritu que ha inspirado las Escrituras. Solo así se puede proclamar la verdad de la palabra de Dios con integridad y verdad. Amén. Dios les bendiga. Gracias por venir. Gracias por escucharme. Y buenas noches. Nuestro hermano Joel Moisés Montero.